Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Jorge Kersetti y junto con Sofía Eras les vamos a dar la clase de farmacología del aparato digestivo. Sepan que la clase se va a dividir en dos partes. La primera parte la voy a dar yo y la segunda parte la va a dar mi compañera. Entonces vamos a comenzar con la primera parte de la clase. Esta clase tiene 4 pilares fundamentales en los que vamos a hacer hincapié con mi compañera. En la primera parte vamos a hablar de la farmacoterapia de la acidez gástrica, luego de los trastornos de la motilidad. Vamos a continuar con antieméticos y vamos a finalizar la clase con farmacología de las vías biliares. Vamos a dar inicio a uno de los temas pilares de la clase, que es la farmacoterapia de la acidez gástrica. Antes de comenzar con todo lo que es la farmacoterapéutica, vamos a hablar un poquito de la fisiología, ¿sí? Porque justamente comprendiendo la fisiología van a poder entender mucho mejor las drogas que vamos a ver en esta clase. Este es un cuadro muy esquemático del Goodman, donde tenemos los principales mecanismos involucrados en la secreción de ácido clorhídrico y también tenemos a los distintos puntos en donde puede actuar la farmacoterapéutica en los distintos escalones o sectores de la secreción gástrica. Lo que tenemos son tres células muy importantes, que son las células de tipo enterocromafín, que son las encargadas de secretar histamina, las células parietales, que se encargan de justamente la producción de ácido clorhídrico, en realidad de la secreción de los protones, la célula epitelial superficial, que se va a encargar de lo que es la producción de moco y de bicarbonato, que estos dos componentes van a ser justamente los principales encargados de la capa protectiva mucosa del estómago. Vamos a empezar con la secreción de ácido clorhídrico, que tengan en cuenta que es un proceso muy complejo y continuo, y que tiene tres sistemas involucrados, que es el neuronal, principalmente mediado por la acetilcolina, el parácrino, que está mediado por la histamina, y el endocrino, que está mediado por la gastrina. Todos estos son factores que van a regular la secreción de protones por las células parietales, ¿sí? Que son las células secretoras de ácido. Y sus receptores específicos están en la membrana vasolateral en las células parietales del cuerpo y del fondo del estómago, donde tenemos acá al receptor M3, al CCK2, al H2 y al receptor de prostaglandinas. Tengan en cuenta que el receptor H2 es un receptor acoplado a proteína GS y va a activar la ruta de la adenilato ciclasa, va a aumentar el AMP cíclico a nivel intracelular, y que las señales de acetilcolina y de gastrina están acopladas vía proteína GQ a la fosfolipasa C, que va a terminar como punto final de la vía aumentando el calcio intracelular. Como vemos en el esquema, en las células parietales, el AMP cíclico y todo lo que son las vías dependientes de calcio activan la famosa bomba de protones, que es la bomba protón-potasio-tepeasa, que desde este momento le vamos a pasar a llamar bomba de protones, que lo que hace es intercambiar un protón y una molécula de potasio a través de la membrana celular parietal, y es la enzima responsable de secretar los protones a la luz de la glándula gástrica. Justamente la inhibición de esta bomba de protones es el pilar fundamental de la farmacoterapia, justamente de los trastornos relacionados con el ácido, ¿sí? Las estructuras que son más importantes para la estimulación de la secreción de ácido gástrico por el sistema nervioso central son el núcleo motor dorsal del vago, el hipotálamo y el núcleo del tracto solitario, que a través del nervio vago lo que van a hacer es formar una sinapsis con las células ganglionares del sistema nervioso entérico. Entonces lo que vamos a tener es que la liberación de acetilcolina, que a partir de las fibras vagales postganglionares van a estimular de manera directa, ¿sí?, la secreción de ácido gástrico a través de los receptores muscarínicos M3 en la membrana vasolateral de las células parietales, y va a ser esa parte de la fase cefálica de la secreción ácida, ¿sí?
que justamente se va a estimular en respuesta a la vista, el olor, el sabor o la anticipación a los alimentos, lo que llamamos en fisio la fase cefálica de la secreción ácida. Pero también hay que tener en cuenta que la acetilcolina también afecta de manera indirecta a las células parietales porque va a aumentar la liberación de histamina en las células enterocromafines que están en el fondo del estómago y también de gastrina, ¿sí? De la célula G del antro gástrico. Entonces estamos estimulando indirectamente a dos estimuladores de la secreción gástrica. Entonces vamos a tener que la acetilcolina aumenta de manera directa e indirecta la cantidad de ácido, ¿sí?, que va a secretar la célula parietal. Y no quería terminar de hablar de esta diapositiva sin nombrar a la gastrina, que junto con la acetilcolina son los pilares fundamentales de la secreción ácida. La gastrina, que es producida por las células centrales de tipo G, es el inductor en sí más potente de la secreción ácida y muchas vías, incluida también la acetilcolina, estimulan la liberación de la misma. La distensión local o los componentes químicos de los contenidos gástricos van a hacer que se libere gastrina. Y la gastrina, mediante receptores CCK2, no solo van a estimular directamente la producción de ácido por las células parietales, sino que también indirectamente, actuando en las células de tipo enterocromafín, van a aumentar la liberación de histamina. Justamente, todo lo que hablamos hasta recién es importante, porque el ácido gástrico y la pepsina en el estómago, de forma normal en sí, no producen daño o síntomas de enfermedad acidopéptica porque hay mecanismos intrínsecos de defensa. El estómago en sí está protegido por un montón de factores que de manera colectiva se llaman defensa de la mucosa, que muchos de estos están estimulados de manera local por la secreción tanto de prostaglandinas como de óxido nítrico, y que justamente cuando estas defensas se rompen se forma la úlcera gástrica o duodenal. Entonces, dentro de la parte de defensa de mucosa tenemos que la concentración muy alta de protones en la luz gástrica va a requerir mecanismos de defensa importantes para proteger al esófago y al intestino delgado proximal. Por lo tanto, en la unión gastroesofágica, la defensa esofágica primaria va a ser justamente este esfínter esofágico inferior, en asociación obviamente con diafragma, en el ángulo de His, que va a evitar el reflujo de contenido de ácido hacia el esófago, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras defensas que tenemos. Después, el estómago también se protege del daño, ¿sí? ¿Cómo hace? Bueno, justamente una serie de mecanismos tiene que primero requieren el flujo de sangre adecuado a la mucosa. Y una de las principales defensas es la capa mucosa, que habíamos hablado un poquitito en la diapositiva anterior, que justamente las células epiteliales gástricas atrapan bicarbonato secretado en la superficie celular y además el moco, que es soluble cuando se secreta, pero de manera rápida se forma en un gel insoluble, va a recurrir toda la superficie de la mucosa del estómago. Lo que va a hacer es ralentizar la difusión de iones y va a evitar el daño de la mucosa por lo que son las macromoléculas, como por ejemplo la pepsina. La producción de moco, ¿sí?, es estimulada principalmente por la prostaglandina E1 y I2, ¿sí?, que también inhiben de forma directa la secreción de ácido gástrico, si se dieron cuenta en la diapositiva anterior, en las células parietales. Por lo tanto, agonistas de los receptores de prostaglandinas también va a ser un blanco terapéutico muy importante. Y la parte proximal del duodeno, que sabemos que también el contenido ácido puede pasar al duodeno y lastimar la mucosa, está protegido del ácido gástrico por la producción de bicarbonato, principalmente en las glándulas de Brunner en la mucosa. Y para ir terminando, les dejo un esquema del Velázquez, donde pueden ver todo lo que hablamos en una misma diapositiva. Vamos a tener justamente a la luz gástrica, a las células epiteliales y a todo lo que es la microcirculación gástrica, que es clave, ¿sí?, de la llegada de los factores protectivos como el óxido nítrico y las prostaglandinas. Tener en cuenta que en verde vamos a tener los factores defensivos, como ya habíamos hablado, moco, bicarbonato, estimulados por la producción de prostaglandinas y óxido nítrico, y justamente el flujo sanguíneo mucoso va a ser clave para la llegada de estos mediadores, ¿sí?
Luego, en rojo vamos a tener los factores agresivos, el ácido gástrico, la pepsina, los AINES, ¿sí? Que son inhibidores de la producción de prostaglandinas, que van a actuar tanto a nivel local, por ser fármacos ácidos, ¿sí? Como a nivel sistémico, por justamente inhibir la formación de prostaglandinas a nivel sistémico. Y el Helicobacter pylori, que ya tanto hablamos de él en el segundo parcial. Entonces, teniendo en cuenta este esquema, van a poder pensar las distintas terapéuticas que tenemos para paliar los síntomas de la enfermedad acidopéptica. Vamos a comenzar esta parte hablando de inhibidores de la bomba de protones, que desde este momento vamos a empezar a llamarlos IBP. Los IBP más utilizados son el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el dexlansoprazol, el laveprazol y el pantoprazol. Son los fármacos más eficaces para disminuir la producción diaria de ácido, tanto basal como estimulada, ¿sí? Entre un 80 y un 95%. Y ahí les voy a explicar por qué. Todos los inhibidores de la bomba de protones son profármacos, ¿sí? Requieren la activación en un medio ácido y cuando se absorbe en la circulación sistémica, este profármaco se va a terminar difundiendo a las células parietales del estómago, se va a acumular en los canalículos secretores y ahí se va a activar, justamente catalizado por protones, atrapando el fármaco en las células parietales. Esto va a hacer que no se difunda, o sea, se genera un atrapamiento iónico del fármaco y no se va a poder difundir de nuevo por la membrana canalicular. Esta forma activa de los IBP va a unirse mediante enlaces covalentes a los grupos sulfidrilos de la bomba de protones y la inactiva irreversiblemente. Esta inactivación irreversible lo que genera es que la secreción ácida solamente se pueda reanudar cuando nuevas moléculas de la bomba se sinteticen y se inserten en la membrana luminal. Entonces va a proporcionar una supresión prolongada de la secreción ácida entre 24 y 48 horas, a pesar de que la vida media de estos fármacos no pasa las 4 o 5 horas. Y que como bloquean el paso final de la producción de ácido, ¿sí? Los IBP van a suprimir de manera más efectiva la producción de ácido, independientemente del estímulo fisiológico que haya. Otra característica importante y que tienen que saber, y es por eso que se da en ayuno, es que la cantidad de bomba de protones, ¿sí? Aumenta mucho cuando el estómago está vacío, o sea, en ayuno. Entonces se recomienda dar estos fármacos antes de la primera comida. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos más canales para poder inactivar irreversiblemente. Tengan en cuenta una frase muy importante que está ahí en naranja, que es que todos los IBP tienen una eficacia equivalente a dosis comparables. ¿Qué significa esto? Que a dosis terapéuticas y probadas, todos los IBP son igual de eficaces. No es que uno es mejor que otro. En esta diapositiva, a la izquierda le voy a dejar los nombres activos, ¿sí? de los inhibidores de la bomba de protones, que justamente son los que van a hacer su acción inhibiendo la protón-potasio TPasa, luego de ser activados. Y a la derecha les voy a dejar justamente lo que les había comentado, que la frase de todos los IBP tiene una eficacia equivalente a dosis comparables. En el cuadrito de abajo, ¿sí? Podemos ver al pantoprazol, al lansoprazol, al esomeprazol, al raveprazol y al dexlansoprazol, que justamente son comparados con el omeprazol, que es el IBP más utilizado, y las dosis equivalentes, dándose cuenta que a dosis equivalentes son todos igual de eficaces. Y en el cuadrito de arriba les quería dejar justamente, más que nada, para cuando estén a una guardia, cuando algún familiar le pregunten, o cuando por ahí en un esquema terapéutico les digan dosis bajas, dosis estándar o dosis altas de IBP, tengan en cuenta este cuadrito y sepan de lo que están hablando. Dado que los IBP son ácido lábiles, se degradan por el ácido en la luz gástrica, entonces para justamente evitarlo y mejorar su disponibilidad oral, se crearon preparados farmacéuticos especiales. Dentro de ellos tenemos los gránulos que tienen recubrimiento entérico, dentro de las cápsulas de gelatina, como por ejemplo el omeprazol, el dexlansoprazol, el esomeprazol y el lansoprazol. Tenemos tabletas y cápsulas de liberación prolongada, donde justamente el omeprazol y el esomeprazol son los fármacos que tienen este tipo de presentación. Paquetes de suspensión oral y de liberación prolongada.
También tenemos microgránulos que tienen recubrimiento entérico, que justamente se administran en tabletas que se desintegran por vía oral. Tenemos tabletas con recubrimiento entérico, ¿sí? Y tenemos omeprazol en polvo combinado con bicarbonato de sodio. Justamente el bicarbonato de sodio va a actuar localmente, disminuyendo la carga ácida del estómago, haciendo que el omeprazol no se inactive. Tengan en cuenta también que tenemos presentaciones parenterales como el esomeprazol sódico y el pantoprazol, ¿sí? Para pacientes internados y que no tenemos acceso a administración por vía oral. Vamos a hablar ahora de la farmacocinética de estos compuestos. Como les había comentado en la diapositiva anterior, tenemos formulaciones para administrar por vía oral y también por vía parenteral. Recuerden que son profármacos, ¿sí? Que requieren un pH ácido en el canalículo para poder activarse, y los alimentos que estimulan la producción de ácido gástrico van a afectar, ¿sí? Esta activación de los compuestos. Entonces se recomienda administrar los IVP aproximadamente entre 30 y 40 minutos antes de las comidas, porque justamente administrar un IVP concomitantemente con alimentos puede terminar reduciendo la velocidad de absorción de ellos. Este efecto clínicamente es poco significativo, pero hay que tenerlo en cuenta siempre. Una vez que los IVP son administrados, se absorben de manera rápida en el intestino delgado, ¿sí? Se unen a proteínas de manera amplia, entre un 80 y un 95%, y se metabolizan por principalmente los CYP3A4 y 2C19. Tengan en cuenta que la insuficiencia hepática, ¿sí? O el deterioro de la función hepática son indicativos de ajuste de dosis de los IVP. Todos estos fármacos se eliminan por vía renal. Tengan en cuenta que la insuficiencia renal crónica no conduce a la acumulación de estos fármacos, entonces no requiere un ajuste de dosis. Lo que sí, en la enfermedad hepática grave siempre se recomienda reducir la dosis, principalmente del esomeprazol y el lansoprazol, que son los que más metabolismo hepático tienen, o rotar a otro como el omeprazol. Una cosa que me olvidé de decirles cuando les estaba introduciendo el grupo, que es que como no todas las bombas y todas las células parietales están activas de manera simultánea, la supresión máxima de la secreción de ácido requiere varias dosis de IVP. Por ahí puede tomarte entre 2 a 5 días de terapia con una dosis de una vez al día para lograr la inhibición recién del 70% de las bombas de protones, ¿sí? Entonces está bueno aclarar a los pacientes que no es que van a tomar el primer día y ya van a tener el cese de los síntomas, ¿sí? Es una terapia que puede tener duración de varios meses, ¿sí? Y que recién a los quinto, sexto, séptimo día vas a tener lo que sería la mejoría clínicamente significativa. La verdad que los IVP son fármacos con una tasa muy baja de efectos adversos, ¿sí? Son fármacos que tienen un excelente historial de seguridad, y los efectos secundarios más comunes reportados son náuseas, por ahí dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia, diarrea como más comunes, y tenemos otros, ¿sí? Que tienen una incidencia súper baja del 0,3 al 0,5%. No tenemos por ahí efectos hematológicos como pancitopenia, puede haber reacción a hipersensibilidad. Se ha visto el efecto rebote de la suspensión brusca. Pacientes que están crónicamente tratados con IVP y lo suspenden de manera brusca el tratamiento, puede haber una hipergastrinemia de rebote. Nefritis intersticial se ha reportado, al igual que taquicardia ventricular y dolor precordial y anginoso. Pero, repito, son efectos adversos con una incidencia muy baja. Hay que recordar que estos fármacos son cada día más utilizados, tanto de manera correcta como incorrecta, ¿sí? O pacientes que no saben bien la indicación y lo terminaban tomando durante periodos prolongados de tiempo, ¿sí? O pacientes que realmente lo necesitan. Entonces empezaron a haber efectos adversos del uso crónico. Se ha reportado que disminuye la absorción de vitamina B12, pero relevancia clínica de este efecto en sí no está clara. Se dice que la pérdida de acidez gástrica también puede afectar la biodisponibilidad de medicamentos como el ketoconazol o los ésteres de ampicilina o las sales de hierro. Importante, también disminuyen la absorción de hierro, que puede manifestarse como una anemia ferropénica. Se ha informado que el uso de
crónico de inhibidor de la bomba de protones puede estar asociado a mayor riesgo de fracturas óseas por disminución de la absorción de calcio, o también mayor susceptibilidad a ciertas infecciones como neumonía adquirida de la comunidad o Clostridium difficile adquirido de la comunidad, o peritonitis bacteriana, ¿sí?, en pacientes con ascitis. Sepan que la acidez gástrica no solo nos ayuda con la digestión de alimentos y un montón de absorción de nutrientes, sino que también es una barrera en cuanto a infecciones, ¿sí? O sea, el pH entre 1 y 2 hace que muchos microorganismos no puedan sobrevivir a las condiciones adversas que ofrece el estómago. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Como había comentado, la hipergastrinemia de rebote al suspenderlos se ha reportado, y tengan en cuenta que esta hipergastrinemia también puede promover el crecimiento de tumores gastrointestinales, pero como vengo diciendo desde la diapositiva anterior, el riesgo es muy bajo. Este grupo no está exento de interacciones. Tengan en cuenta que los IBP son metabolizados por los CYP hepáticos, entonces pueden interferir con la eliminación de otros medicamentos que son eliminados por esta vía, principalmente la warfarina, el diazepam y la ciclosporina. Dentro de los IBP tenemos que el omeprazol inhibe el CYP2C19, por lo tanto va a aumentar las concentraciones plasmáticas de los fármacos que se eliminan por esta vía, como por ejemplo el disulfiram, la fenitoína, ¿sí? Y también induce la expresión del CYP1A2, por lo tanto va a aumentar la eliminación de la imipramina, de algunos antipsicóticos y la teofilina, por lo tanto vamos a tener menos efecto terapéutico. Además, otra interacción de relevancia es con el metrotrexato, ¿sí? La terapia con IBP más metrotrexato lo que hacen es competir por la eliminación renal y van a aumentar los niveles de metrotrexate, que como ya lo vimos, tiene tanto efectos adversos bastante importantes como efectos tóxicos que hay que tener en cuenta con la terapéutica doble. Como principales indicaciones de los IBP tenemos para promover la cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, para tratar el reflujo gastroesofágico. También se utilizan junto con antibióticos para erradicar el Helicobacter pylori. También tenemos síndromes hipersecretores como el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí?, que los IBP son de primera línea para contrarrestarlo. El lansoprazol, el pantoprazol y el esomeprazol están aprobadas, ¿sí?, para el tratamiento y prevención de las úlceras gástricas que están asociadas con AINES en pacientes que justamente tienen uso crónico de esta medicación. Ahora vamos a ir al segundo grupo farmacológico, que son los antagonistas H2. Hablando de antagonistas H2, dentro de los exponentes del grupo tenemos a la ranitidina, la cimetidina, la famotidina y la anisatidina, que, como ven en el esquema, lo que hacen es bloquear el receptor H2 en la membrana vasolateral de las células parietales. Tengan en cuenta que estos medicamentos son mucho menos potentes, ¿sí?, que los inhibidores de la bomba de protones. Igualmente se usan mucho y tienen una supresión aceptable de la secreción ácida entre un 60 y un 70%, pero básicamente, y se pueden imaginar por qué, estás solamente inhibiendo uno de los tres, ¿sí?, mecanismos del aumento de la secreción ácida, comparado con el IBP, que básicamente estás inhibiendo el paso final de la secreción ácida. Son muy efectivos, se usan bastante. Tengan en cuenta que los cuatro están disponibles en formulaciones orales y parenterales, y que logran una supresión de la secreción ácida basal y nocturna de un 70%. Para hablar de la farmacocinética de los antagonistas H2, tengan en cuenta, como les dije en la diapo anterior, que los cuatro tienen su formulación por vía oral y su formulación por vía endovenosa. Vamos a hablar un poquito de la ranitidina porque acá tenemos un inconveniente. El ANMAT, el 24 de diciembre de 2020, a través de la disposición 9209, ¿sí?, barra 2020, realizó la suspensión preventiva de la comercialización de todas las especialidades medicinales que contengan ranitidina como ingrediente farmacéutico activo en todas sus presentaciones.
Otro paréntesis, en este momento en los hospitales sigue estando la formulación endovenosa, aunque el ANMAT la desalienta, ¿sí? Que se utiliza principalmente en ambientes hospitalarios para pacientes que requieren, ¿sí? Tratar enfermedad acidopéptica y no se tenga omeprazol o algún otro IVP que son de primera línea. ¿Por qué pasó esto? Porque la Agencia Europea de Medicamentos en septiembre del 2009 detectó una impureza que era el NDMA o N-nitrosimetilamina, ¿sí? Que este contaminante puede tener un posible efecto carcinogénico, ¿sí? Por lo que se procedió a retirar básicamente del mercado, que eso ocurrió en Europa, ¿sí? Acá todavía el ANMAT lo está investigando. Y justamente el ANMAT dice que, leo textual, recomendamos a la comunidad evitar el consumo de este fármaco hasta nuevo aviso y ante cualquier inconveniente consulte a su médico y procure no automedicarse. Nada, es importante que sepan esto, ¿sí? Porque no van a poder encontrar en las farmacias ranitidina por vía oral. En cuanto a la distribución, tengan en cuenta que tiene una unión a proteínas plasmáticas muy baja y el metabolismo es pobre a nivel hepático, entre un 10 a un 35%, y no requiere ajuste de dosis. Lo que sí requiere ajuste de dosis es la insuficiencia renal, dado que los riñones excretan estos fármacos y todos sus metabolitos por filtrado y secreción tubular renal. Entonces, en pacientes con un clearance disminuido de creatinina, sí es importante reducir la dosis. Además, tengan en cuenta que ni la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal eliminan estos fármacos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Al igual que los IVP, los efectos adversos de este grupo tienen una incidencia muy baja, menos del 3%. Dentro de esta incidencia baja, los más frecuentes son diarrea, dolor de cabeza, somnolencia, fatiga, dolor muscular y estreñimiento. Hay que tener en cuenta que hay un efecto adverso a nivel del sistema nervioso central, que es poco frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Que el paciente puede presentar confusión, delirio, alucinaciones, dificultad para hablar, ¿sí? Que suele pasar más que nada con las administraciones endovenosas de estos medicamentos o en sujetos de edad avanzada. Además, tengan en cuenta que los pacientes que reciben también medicación endovenosa de estos fármacos pueden presentar trastornos hematológicos, y hay que tener en cuenta que atraviesan placenta y se excretan por la leche materna, aunque nada, no se ha visto, no está asociado a ningún riesgo teratogénico importante, pero siempre hay que tener alguna que otra precaución cuando se utilizan en el embarazo. La cimetidina sí tiene un efecto antiandrogénico, principalmente por las interacciones que tiene y además porque inhibe a la enzima que hidroxila al estradiol, que igualmente lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Dentro de las interacciones relevantes de este grupo, la cimetidina resalta por la importancia clínica de las mismas. Tengan en cuenta que la cimetidina inhibe a los CYP1A2, al CYP2D6 y al CYP2C9, ¿sí? Y pueden producir además ligeros aumentos de la concentración de alcohol en sangre, ¿sí? Si se usan antagonistas de H2 más el consumo de alcohol. Justamente la cimetidina, además de inhibir los citocromos, también bloquea los receptores periféricos de dihidrotestosterona, más el aumento de la vida media de los estrógenos por la inhibición del CYP. Pueden verse efectos adversos como hiperprolactinemia, ¿sí? Puede causar ginecomastia, galactorrea y además los efectos adversos a nivel de la esfera sexual como disminución de la libido e impotencia. Por todo lo que dije recién, tengan en cuenta que la cimetidina ya no se comercializa más, principalmente por las interacciones que tiene a nivel de los CYP y justamente los efectos adversos a nivel de la esfera sexual. En cuanto a los usos terapéuticos de este grupo, muy parecidos a los inhibidores de la bomba de protones, podemos destacar enfermedad por reflujo gastroesofágica no complicada, cicatrización de úlceras gástricas y duodenales y prevención de úlceras por estrés. Tengan en cuenta que son menos eficaces, sí, que los inhibidores de la bomba de protones, pero siguen siendo fármacos que se utilizan. Ya hablamos de fármacos que inhiben, ¿sí?, la secreción ácida. Ahora vamos a hablar de fármacos que aumentan la defensa de la mucosa. Como exponente de este grupo de fármacos bastante heterogéneo tenemos al misoprostol, al sucralfato
tenemos a los antiácidos convencionales y a las sales de bismuto. El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1 y está probada para prevenir la lesión de la mucosa inducida por AINES. La prostaglandina E2 y la prostaciclina son las principales prostaglandinas sintetizadas en la mucosa gástrica y sus efectos antagonizan a los efectos de los receptores H2. Están acoplados a proteína G inhibitoria, disminuyendo el AMP cíclico y consecuentemente la secreción de ácido gástrico. También la prostaglandina E2 puede prevenir la lesión gástrica por los efectos citoprotectores, que incluyen estimulación de la secreción de mucina, de bicarbonato y el aumento del flujo sanguíneo en la mucosa, todo lo que ayuda a lo que sería la barrera protectiva gástrica. ¿Cómo hace esto el misoprostol? Lo que hace es unirse al receptor EP3 de las células parietales, inhibiendo la secreción ácida, y al mismo receptor de las células de la mucosa, estimulando la secreción de moco y bicarbonato. Entonces podemos decir que el misoprostol a este nivel tiene una acción dual, favoreciendo la protección gástrica y además inhibiendo la secreción. El misoprostol se absorbe rápidamente luego que se administra por vía oral y se desesterifica, que ese es su metabolismo, a ácido misoprostol, que es el principal metabolito activo del medicamento. Hay que tener en cuenta que una sola dosis de misoprostol ya disminuye la producción de ácido en 30 minutos, teniendo un efecto máximo a los 60-90 minutos y que dura entre 3 a 5 horas. Hay que tener en cuenta que los alimentos y los antiácidos disminuyen la tasa de absorción del misoprostol y ese ácido de misoprostol es eliminado de manera renal inalteradamente. Hay que tener en cuenta los efectos adversos, ¿sí?, de este fármaco, cuáles son la diarrea, que puede ser con o sin dolor abdominal, los calambres, ¿sí?, el aumento de la tensión arterial, los dolores de cabeza, y justamente relacionado con el uso que está en auge hoy en día, que es el uso para el aborto, ¿sí?, es que aumenta la contractilidad uterina, ¿sí?, así que está claramente contraindicado en una paciente embarazada. Igualmente tengan en cuenta que el misoprostol en este momento en Argentina no se comercializa con este uso para básicamente aumentar la defensa de la mucosa, sino que el uso principal es para la interrupción voluntaria del embarazo en comprimidos vaginales, ¿sí?, que es el principal uso e indicación en la República Argentina. El sucralfato es una molécula que contiene octasulfato de sacarosa y hidróxido de aluminio. En un pH ácido, menos de 4, el sucralfato lo que hace es experimentar extensos enlaces, ¿sí?, para producir un polímero viscoso y pegajoso que se termina adhiriendo a las células epiteliales y a los cráteres ulcerosos, o sea, las úlceras activas. Y además tiene dos acciones extras muy importantes que van a ayudar con la defensa mucosa, que es inhibir la hidrólisis de las proteínas de la mucosa por pepsina y estimular la producción local de prostaglandinas. El sucralfato es de administración por vía oral 1 hora antes de las comidas. Hay que tener en cuenta que no se absorbe, ¿sí?, y como principales efectos adversos de este grupo tenemos el estreñimiento, 2%, y justamente como les había comentado, contiene hidróxido de aluminio, ¿sí?, así que en pacientes por ahí con insuficiencia renal, ¿sí?, hay que tener en cuenta ese compuesto porque puede generar una sobrecarga de aluminio. Las interacciones más importantes de este grupo es principalmente con los antiácidos, que en sí es básicamente el efecto contrario, porque recuerden que el sucralfato para poder activarse tiene que tener un pH menos de 4 y los antiácidos lo que van a hacer es aumentar el pH estomacal, entonces no se va a poder activar de manera correcta el sucralfato. Y también, como justamente genera ese polímero viscoso, ¿sí?, que se adhiere a la pared de la mucosa, que no solamente ocurre en estómago, que es su blanco terapéutico, sino que también en otras partes del intestino, puede disminuir la absorción de algunos medicamentos como la fenitoína, la digoxina, la cimetidina, el ketoconazol y las fluoroquinolonas. Ahora vamos a hablar de los antiácidos, donde tenemos al hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio, el bicarbonato de sodio y el carbonato de calcio.
Este grupo entran dentro de los fármacos de acción inespecífica, ¿sí? Donde su mecanismo de acción es básicamente liberar una sal y la molécula de agua que compongan al antiácido y generar un alivio sintomático y rápido, ¿sí? De los síntomas de acidez, principalmente aumentando el pH gástrico. Se administran por vía oral y tengan en cuenta que no se absorben, pero es importante tener en cuenta que alguno de los componentes sí y puede generar efectos adversos. Dentro de este grupo tenemos que el bicarbonato de sodio es el que mayor absorción tiene y estaría bueno administrarlo 1 a 3 horas después de las comidas y antes de acostarse. Dentro de los 3 antiácidos que tenemos disponibles, vamos a empezar hablando un poquitito del hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio, ¿sí? Que están también combinaciones hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. Tengan en cuenta que de los 3 es el que menos se absorbe y lo poco que se absorbe muy lento. El aluminio da como efecto adverso diarrea y el magnesio al revés, da constipación. Y tengan en cuenta que el magnesio reacciona rápido, ¿sí? Con las sales y genera un alivio mucho más rápido de los síntomas de acidez, y el aluminio mucho más lento. En cuanto al bicarbonato de sodio, es uno de los más eficaces, ¿sí? El más eficaz del grupo, y es muy soluble en agua, y el problema es ese, que se absorbe muy rápido. Entonces hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, principalmente por las cargas alcalinas y las cargas de sodio que pueden poner en riesgo a estos pacientes. Y por último, el carbonato de calcio, que también neutraliza de manera veloz y eficaz los protones gástricos, ¿sí? Pero libera CO2, ¿sí? Entonces justamente uno de los efectos adversos de este grupo es las náuseas, los eructos, la distensión abdominal y las flatulencias como efectos adversos. Además, el calcio en sí puede inducir la secreción ácida de rebote, necesitando administrarse más frecuentemente que los otros. Y es importante que el 15% del calcio que contiene el carbonato de calcio puede absorberse, entonces puede causar hipercalcemia transitoria. Ahora, en pacientes que no poseen insuficiencia renal o pacientes que no tienen alteraciones del calcio, es clínicamente irrelevante, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden llegar a tener algún que otro efecto adverso. Para terminar con los fármacos que aumentan la protección de la capa mucosa, vamos a hablar de las sales de bismuto. El único compuesto inorgánico de bismuto que se utiliza como protector es el subcitrato de bismuto, ¿sí? Que ejerce su actividad en la porción superior del tubo gástrico mediante su acción local, basada básicamente en formar una capa protectora sobre la mucosa. Además, tiene la capacidad de quelar aminoácidos y proteínas del lecho ulceroso, por lo tanto va a mejorar la barrera. Justamente esa capacidad de quelar los aminoácidos y las proteínas va a formar un coágulo que va a evitar, ¿sí?, la acción de ciertos irritantes. Hay que tener en cuenta que actúa a pH bajos, tiene la capacidad de disminuir la actividad de la pepsina y se vio que tiene cierta actividad bactericida, ¿sí?, contra el Helicobacter pylori. Principalmente este mecanismo incluye la formación de complejos de bismuto con la pared bacteriana, ¿sí?, del Helicobacter, la inhibición de enzimas bacterianas como la ureasa, la catalasa y la lipasa, y el bloqueo de la adherencia de la bacteria a las células epiteliales de la mucosa. Justamente por eso, ahora hay nuevos esquemas para tratar el Helicobacter pylori que incluyen a las sales de bismuto dentro de su terapéutica. Hay que tener en cuenta que cuando se administra, ¿sí?, la mayor parte del bismuto se va a excretar en heces, casi no se absorbe. Solo se absorbe una pequeña proporción entre el 1 y el 2%, ¿sí? Se une proteínas, lo poco que se absorbe se une a proteínas plasmáticas y se distribuye por todos los tejidos, especialmente el hígado y el riñón, y el bismuto absorbido se excreta por orina. Así que es importante tener en cuenta este dato para ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática y renal. Como efecto adverso, ¿sí?, no efecto adverso sino a tener en cuenta, porque puede llegar a asustar al paciente, es que tiñe las heces de negro y da manchas negras en la lengua, que es normal y hay que avisarle al paciente.
La única por ahí contraindicación o precaución es pacientes con insuficiencia hepática y renal. Ahora voy a hablarles de 2 o 3 cositas que me pareció importante para integrar un poco tratamiento de la enfermedad acidopéptica. Algo muy importante a tener en cuenta es la enfermedad por reflujo gastroesofágico en la paciente embarazada. Hay que tener en cuenta que la paciente o puede estar siendo tratada por enfermedad de reflujo gastroesofágico previamente a quedar embarazada, o que se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad luego de la confirmación del embarazo. Son dos escenarios completamente distintos. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los medicamentos que vimos hasta ahora se clasifican en categoría B de la FDA, con excepción justamente de los inhibidores de la bomba de protones, lastimosamente los más eficaces, que son categoría C. Ahora, en casos leves de enfermedad por reflujo durante la noche, que justamente en embarazadas, al estar acostadas y que aumento de la presión intraabdominal es donde más suelen verse los síntomas, hay que tratarlo en un primer momento de forma conservadora, donde los antiácidos o el sucralfato son los medicamentos de primera línea. Y si los síntomas persisten, se pueden utilizar antagonistas del receptor H2, siendo el de elección claramente la ranitidina. No vamos a utilizar la cimetidina por la cantidad de interacciones que tiene. Ahora, los IVP no es que no se utilizan, sino que están reservados para mujeres que tienen síntomas intratables, o enfermedad por reflujo gastroesofágico complicada. Y en esta situación, dentro de los IVP, el omeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol son los que están considerados como opciones más seguras. Y nunca viene mal refrescar el tratamiento del Helicobacter pylori, ya que en esta clase se dio el último componente del esquema terapéutico que nos faltaba, que era el omeprazol, porque es una causa muy importante de enfermedad acidopéptica en la población. Tengan en cuenta que el tratamiento de primera línea para el Helicobacter pylori, que se realiza por 14 días, es la terapia triple o cuádruple, siendo la terapia triple omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas por vía oral, claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por vía oral, y amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, o metronidazol, 500 miligramos cada 12 si hay alergia a betalactámicos. Ahora quería justamente agregarles un esquema nuevo, que en realidad es una terapia alternativa a la clásica que agrega el bismuto, prácticamente por todos los efectos beneficiosos que les había nombrado de las sales de bismuto con respecto al tratamiento del Helicobacter, manteniendo el omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas, utilizando la tetraciclina, 500 miligramos cada 12 horas, obviamente siempre que usemos un antibiótico pensando en qué pacientes lo damos y si existen o no contraindicaciones para su uso, el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas, y se le agrega el subcitrato de bismuto cada 12 horas por vía oral. Ahora vamos a arrancar con el segundo tema que nos trae esta clase, que es trastorno de la motilidad. Si quieren, paren el video un rato, tómense un descansito de 5 o 10 minutos y vuelvan a verlo, porque está bueno el descanso para fijar algunos conceptos. Y en este caso vamos a hablar de prokinéticos. Tengan en cuenta que hay 2 grandes grupos de fármacos que se pueden utilizar para tratar los trastornos de la motilidad, y principalmente vamos a tener a los antagonistas dopaminérgicos, principalmente antagonistas del receptor D2, donde vamos a tener a la famosa metroclopramida, a la domperidona, y los moduladores del receptor serotoninérgico, como vamos a tener a la cisaprida y a la prucaloprida. Para que un agente sea considerado como procinético, debe ser una medicación que mejore de forma coordinada la motilidad y el tránsito del material en el tracto gastrointestinal. Además tienen que mejorar
los niveles de neurotransmisión excitatoria, ¿sí? A nivel del sistema nervioso entérico, y que no interfieran con el modelo fisiológico normal y el ritmo de la motilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque antes se utilizaban mucho agentes que aumentan la cantidad de acetilcolina a nivel del sistema nervioso entérico. ¿Pero qué pasa? Mejoraban las contracciones, sí, pero era de una manera no coordinada. Entonces se producía poca o básicamente ninguna actividad motora propulsiva. Entonces no eran buenos procinéticos. Por eso justamente se está utilizando fármacos que modulen vías dopaminérgicas y serotoninérgicas, que son los dos neurotransmisores que más respetan de manera coordinada la motilidad y el tránsito. Vamos a empezar con los antagonistas del receptor de dopamina, y en este caso de la metoclopramida. Hay que tener en cuenta que la dopamina está presente en altas concentraciones en el tracto gastrointestinal y que tiene muchos efectos inhibitorios sobre la motilidad, ¿sí? Justamente, estos efectos inhibitorios resultan de suprimir la liberación de acetilcolina de las neuronas mientéricas, de las neuronas motoras mientéricas, que son mediadas justamente por los receptores dopaminérgicos D2. Entonces, vos al antagonizar el receptor de dopamina van a ser efectivos como agentes procinéticos. Además, la metoclopramida tiene esa ventaja adicional de aliviar las náuseas y los vómitos, porque también antagonizan los receptores de dopamina en la zona quimioreceptora gatillo en el tallo cerebral, ¿sí? Dentro de la farmacodinámica de la metoclopramida hay que tener en cuenta que tiene varios mecanismos de acción, o sea, son complejos, involucran varios receptores. El principal, como es procinético, es básicamente antagonizar los receptores D2 en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Pero además lo que tiene es que hay un agonismo, ¿sí?, del receptor 5-HT4, ¿sí? Tenemos antagonismo vagal y central mediante el receptor 5-HT3 y se cree que tiene la posibilidad de sensibilizar los receptores muscarínicos en el músculo liso, además de todo lo que dijimos antes de antagonizar el receptor de la dopamina, ¿sí? Todas estas acciones farmacodinámicas van a ayudar al mecanismo procinético, pero la principal es antagonizar el receptor D2. La administración de metoclopramida produce contracciones coordinadas que mejoran el tránsito, pero hay que tener en cuenta que los efectos se limitan más que nada al tracto digestivo superior, ¿sí? Principalmente desde el esfínter esofágico inferior hasta el intestino delgado. La metoclopramida tiene casi nada de acción, o sea, clínicamente significativa en la motilidad del intestino grueso. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que tiene muchas vías de administración, sí, se puede administrar por vía oral, vía endovenosa, vía intramuscular, también existen las formulaciones para administrar por vía sublingual. El metabolismo de la metoclopramida es hepático, sí, se somete a conjugación con sulfato y glucurónido en el hígado y se excreta principalmente en orina. Tiene una vida media de 4 a 6 horas, ¿sí? Y el pico plasmático, luego de administrarlo por vía oral, ocurre a la hora, con una duración de acción de aproximadamente 3 a 4 horas. Recuerden que la insuficiencia hepática y renal son indicaciones de disminución de la dosis de la metoclopramida. El principal efecto secundario de la metoclopramida básicamente son los efectos extrapiramidales. Y las distonías sí suelen aparecer de manera aguda luego de la administración endovenosa, y los síntomas tipo Parkinson, sí, como disquinesias o acaticia, pueden verse luego de varias semanas del inicio de la terapia. Lo bueno de estos efectos adversos es que responden al tratamiento con medicación anticolinérgica o antihistamínico y suelen revertir cuando se suspende la metoclopramida. Tengan en cuenta que la acaticia, ¿sí?, que es como la presencia de una sensación subjetiva de inquietud, o sea, el paciente tiene necesidad de moverse todo el tiempo, o sea, continuamente mover las piernas, ¿sí?, puede ser un efecto secundario también muy importante y bastante común de la metoclopramida. Es un efecto que es muy incómodo para el paciente, ¿sí?, que lo sufre y forma parte dentro de los síntomas extrapiramidales inducidos por la metoclopramida. Es importante que estos trastornos, ¿sí?, suelen ocurrir particularmente en chicos y adultos jóvenes cuando se usan dosis altas y que suelen aparecer al inicio del tratamiento.
Es importante que todo esto que hablamos recién son reversibles, ¿sí? O sea, se suspende el tratamiento con metoclopramida y los síntomas suelen desaparecer y a veces necesitan tratamiento, como dije. En chicos, que se puede usar la metoclopramida en chicos, se suele dar alguna benzodiazepina por ahí, ¿sí? Y en más adultos, o algún anticolinérgico o algún antiparkinsoniano. Ahora, el problema son las disquinesias tardías por el tratamiento crónico, ¿sí? Estas son irreversibles, ¿sí? Y hay que tenerlas en cuenta. Es importante también que pueden prolongar el QT, ¿sí? Y se han notificado varios casos, ¿sí? De eventos cardiovasculares graves, incluyendo principalmente el colapso circulatorio, la bradicardia grave, el paro cardíaco y la prolongación del QT. Esto se vio más que nada en metoclopramida administrada por vía endovenosa, ¿sí? Por lo tanto hay que tener cuidado si a quién se le administre metoclopramida por vía endovenosa, más que nada a poblaciones en edad avanzada, pacientes que ya tengan alteraciones previas de la conducción cardíaca como prolongación del QT, pacientes que estén con desequilibrios hidroelectrolíticos no corregidos, pacientes con bradicardia o que estén tomando fármacos que también prolonguen el intervalo QT. Como efecto adverso muy raro, pero que se ha descrito y se los tengo que decir, la hiperprolactinemia y la galactorrea, ¿sí? Derivado más que nada de su antagonismo del receptor dopaminérgico, la metahemoglobinemia, sí, y se han visto casos de ansiedad y depresión. También no me quería ir de esta diapo sin comentarles del síndrome neuroléptico maligno, ¿sí? Que se ha visto tanto en combinación con neurolépticos como con monoterapia de metoclopramida y claramente es una indicación de interrupción inmediata del tratamiento porque tengan en cuenta que es uno de los síndromes catastróficos que vimos a lo largo de esta cursada. Por lo tanto, también hay que tener cuidado en pacientes con enfermedades neurológicas subyacentes o en pacientes que estén siendo tratados también con otros neurolépticos, ¿sí? Que actúen a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a indicaciones de la metoclopramida, está indicado para gastroparesia, para endoscopía superior, ¿sí? Y estudios contrastados que deben aumentar la motilidad, pacientes que necesiten un tratamiento sintomático de las náuseas y los vómitos y emesis postquimioterapia. Tengan en cuenta que es relativamente seguro el embarazo si hay un elevado número de datos en mujeres embarazadas que no producen ni malformaciones ni toxicidad fetal. Y se puede utilizar la metoclopramida durante el embarazo cuando sea clínicamente necesario, o sea, es importante que no siempre es necesario. Sin embargo, las propiedades farmacológicas de la metoclopramida tienen que ser tenidas en cuenta porque no se puede excluir un síndrome extrapiramidal en el recién nacido si vos administrás metoclopramida al final del embarazo. Por lo tanto, está recomendado evitar la administración de metoclopramida al final del embarazo. Y justamente si se utiliza la metoclopramida al final del embarazo hay que hacer una monitorización neonatal. En cuanto a la lactancia, la metoclopramida se excreta muy bajo nivel a leche materna, pero como no se pueden excluir las reacciones adversas en el lactante, no se recomienda utilizar la metoclopramida durante la lactancia. Y se considera la interrupción de la metoclopramida en mujeres que están en periodo de lactancia. Como otro fármaco antagonista del receptor de dopamina que vamos a hablar de la domperidona, donde tiene una farmacodinámica mucho más sencilla que la metoclopramida, dado que solo bloquea el receptor D2 en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Tiene una farmacocinética simple con una administración por vía oral, tiene un metabolismo hepático por el CYP3A4, que es indicación terapéutica suspender el tratamiento en pacientes con insuficiencia hepática. En cuanto a su eliminación, 2/3 es por heces y 1/3 es en orina, tiene una vida media de 7 horas. Tengan en cuenta que aunque tenga bastante eliminación por heces y poca por orina, ¿sí? La vida media de eliminación de la domperidona se prolonga en insuficiencia renal grave, ¿sí? Entonces, en caso de ser requerida la administración repetida en pacientes con insuficiencia renal grave, hay que o reducir la frecuencia de administración o bajar la dosis, ¿sí? Tengan en cuenta que los efectos adversos de la domperidona son similares a los de la metoclopramida, con menor incidencia de los extrapiramidalismos porque su pasaje a barrera hematoencefálica es mucho menor, pero hay que tener algunos cuidados. Hay un mayor riesgo de arritmias ventriculares graves, incluida la muerte súbita, ¿sí? Asociada al uso de domperidona, más que nada en pacientes mayores de 60 años y en dosis elevadas, ¿tá? Los efectos cardiovasculares son graves, ¿sí? Se ha asociado a una prolongación del QT en el electrocardiograma, sí hay
está dentro del programa de vigilancia post-comercialización, ¿sí? Puede dar torsión de puntas, o sea, es importante tener en cuenta la parte cardiovascular en la domperidona, justamente por eso no está recomendado su uso en pacientes con arritmias graves, con prolongación del QT previo, cardiopatías subyacentes graves, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, o pacientes que ya se sabe que tienen trastornos hidroelectrolíticos como hipopotasemia o hiperpotasemia o hipomagnesemia, o mismo pacientes bradicárdicos, porque aumentan la chance de padecer arritmias. Tengan en cuenta que también se ha observado con el uso de domperidona mareo, somnolencia, ¿sí? Por eso los pacientes que empiezan a consumirla por vía oral, ¿sí? Porque ya por endovenosa no se recomienda por la cantidad de efectos adversos a nivel cardiovascular y su incidencia que aumenta por la infusión endovenosa, deben ser advertidos que no deben conducir o emplear maquinaria pesada o participar en alguna otra actividad que requiera agudeza visual y coordinación. Tengan en cuenta que no está indicada en embarazo, sí, se ha visto efectos teratogénicos, es un fármaco de clase D por la FDA, y les quería nombrar un uso extra, sí, en el Parkinson. Tengan en cuenta que los pacientes con Parkinson tratados con levodopa pueden sufrir náuseas y vómitos, sí, como parte de los efectos secundarios de la medicación. Entonces, la dicotomía es utilizar o metoclopramida o domperidona, sí. Bueno, tengan en cuenta que la metoclopramida puede causar muchos trastornos extrapiramidales, más que nada en chicos, adultos jóvenes y posiblemente también en ancianos, ¿sí? Lo que en un primer momento también puede ser mal diagnosticado como un Parkinson, pacientes que consumen metoclopramida y hacen algún extrapiramidalismo. Bueno, nada, hay que tener en cuenta que también existen los extrapiramidalismos por fármacos. La metoclopramida no solo estimula el vaciamiento gástrico, lo que va a hacer que aumente la biodisponibilidad de la levodopa en paciente que está consumiendo levodopa por su enfermedad de Parkinson, sino que también puede agravar la enfermedad porque básicamente está antagonizando los receptores D2, entonces puede aumentar la chance de extrapiramidalismos, y no solo eso, sino exacerbar la propia enfermedad. Entonces, como alternativa a la metoclopramida, tenemos justamente la domperidona, que es un antagonista dopaminérgico, sí, pero que a diferencia de la metoclopramida, no atraviesa tan fácilmente barrera hematoencefálica, entonces no suele contrarrestar los efectos de la levodopa en el cerebro. Y si bien se ha observado algún que otro efecto o algún síntoma extrapiramidal, la domperidona puede, y encima es empleada, ¿sí?, para el control de náuseas y vómitos en el paciente con enfermedad de Parkinson de manera segura. Ahora vamos a pasar a agonistas del receptor de serotonina. Y antes de hablar de la cisaprida, ¿sí?, que va a ser el primer fármaco que les voy a presentar, quería hablarles un poco de la serotonina y su rol en la función normal motora y secretora del intestino. Tengan en cuenta que más del 90% del total de la serotonina del cuerpo está en el tracto gastrointestinal, y que la célula enterocromafina es la mayor productora de esta serotonina y la libera en respuesta a la estimulación química y mecánica, como por ejemplo bolos de alimentos, agentes quimioterapéuticos como el cisplatino, toxinas microbianas, agonistas de los receptores adrenérgicos, colinérgicos, ¿sí? O sea, todos estos agentes que nombré aumentan la liberación de serotonina, y justamente la serotonina desencadena el reflejo peristáltico mediante la estimulación de neuronas en el plexo mientérico, ¿sí?, a través de receptores 5HT1 y 5HT4, ¿sí?, y también las neuronas sensitivas vagales, ¿sí? Entonces, todo esto que acabo de decir, vamos viendo que justamente la serotonina es clave, ¿sí?, en la peristalsis a nivel del tracto digestivo. Entonces, vamos a empezar hablando de la cisaprida, ¿sí? Su farmacodinámica básicamente es ser agonista del receptor 5HT4, estimulando la actividad de la adenilciclasa en las neuronas. Tiene propiedades antagonistas 5HT3 débiles y tiene, o puede en realidad, no es su acción principal, puede tener estímulo directo sobre el músculo liso. La cisaprida fue uno de los primeros agentes prokinéticos que se empezaron a utilizar, pero bueno, hay que tener en cuenta que ya se usa cada vez menos, y en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido, porque tiene un potencial para inducir arritmias cardíacas graves, ¿sí?, y a veces hasta fatales, que incluyen la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y la torsada de puntas, ¿sí? Todo esto básicamente se genera porque aumentan, ¿sí?,
prolongan el intervalo QT principalmente porque interaccionan con las subunidades formadoras de poros de los canales de calcio. Entonces hay que tener en cuenta este efecto adverso, ¿sí? Como farmacocinética es bastante simple, ¿sí? Tiene administración por vía oral, un metabolismo hepático por el CYP3A4 y tiene una eliminación renal, con una vida media de 6 a 12 horas. Como último fármaco que vamos a hablar en cuanto a procinéticos es la prucaloprida, ¿sí? La prucaloprida es un agonista específico del receptor 5-HT4 que facilita la neurotransmisión colinérgica, actuando a lo largo de todo el intestino y aumentando el tránsito oral secal y el tránsito colónico. La farmacocinética varía un poco, ¿sí?, de la cisaprida, tiene también vía de administración endovenosa e intramuscular, no tiene metabolismo y se elimina por vía renal sin cambio, ¿sí?, con una vida media de 24 horas. En cuanto a efectos adversos, la diarrea, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal y los dolores de cabeza en sí son los más frecuentes. Y a comparación del fármaco anterior, los riesgos cardiovasculares no suelen ser elevados, no parecen ser elevados, pero tiene una etiqueta negra de advertencia así por la FDA, así que hay que mantener la vigilancia sobre estos pacientes. Como último tema de esta primera parte, vamos a hablar de la farmacoterapia del estreñimiento. Al estreñimiento lo vamos a definir como una disminución de la frecuencia, de la dificultad en la iniciación, el paso de heces firmes o directamente de pequeño volumen o una sensación de evacuación incompleta. Sepan que el estreñimiento tiene un montón de causas reversibles o secundarias, ¿sí? Incluida la falta de fibra en la dieta, fármacos, ¿sí?, alteraciones hormonales, trastornos neurológicos, enfermedades sistémicas, ¿sí? En la mayoría de los casos, en el estreñimiento crónico a veces no se encuentra ninguna causa específica, ¿sí? O sea, hay hasta un 60% de pacientes que tienen estreñimiento y tienen un tránsito colónico normal. Y increíblemente, antes de pasar a los fármacos, les voy a decir que el estreñimiento generalmente puede corregirse mediante el cumplimiento de una dieta rica en fibra, ¿sí?, entre 20 y 40 gramos por día, ¿sí?, una ingesta adecuada de líquidos, entrenamiento y hábitos intestinales adecuados, y evitar medicamentos que provoquen justamente estreñimiento. Cuando tenemos un estreñimiento relacionado con los fármacos, o se corrige el fármaco, o se busca un alternativo, o se suspende o se ajusta la dosis. Y ahora, si las medidas no farmacológicas que estuvimos hablando son inadecuadas, ahí también ya se puede pasar a complementar con algún agente o formador de volumen o laxantes, ¿sí? Cuando usas laxantes, siempre que uses laxantes, y es lo que lo que les voy a explicar en estas próximas 4 o 5 diapositivas, tienen que administrarse la dosis efectiva más baja y durante el periodo más breve posible para evitar el abuso, ¿sí? Porque además pueden perpetuar la dependencia de estos medicamentos. O sea, hay gente que es adicta a los laxantes realmente, ¿sí?, que los deja y tiene estreñimientos muy graves, ¿sí? Y es importante que además utilizar un laxante puede dar una pérdida excesiva de agua, de electrolitos, ¿sí? Puede haber un aldosterismo secundario, ¿sí?, por depleción de volumen. A veces hay esteatorrea, enteropatías con pérdida de proteínas, ¿sí? Puede haber pérdida excesiva de calcio o iones muy importantes por las heces, así que hay que tener en cuenta que no es nada simple y nada gratuito que un paciente esté con laxantes, ¿sí? Los laxantes, básicamente, una de las principales indicaciones que tienen es procedimientos quirúrgicos, radiológicos y endoscópicos en los que se desea un colon vacío. Y es importante diferenciar entre laxación, que es evacuar materia fecal formada por el recto, ¿sí?, y catarsis, que es evacuación de materia fecal no formada, ¿sí?, que generalmente es de contenido acuoso y suele ocupar la materia fecal de todo el colon. Como mecanismo de acción de los laxantes, sí, son fármacos bastante de acción inespecífica.
o sea, no se unen a receptores específicos, ¿sí? Actúan con concentraciones altas, ¿sí? Y lo que hacen es básicamente modificar el medio intra y extracelular y generar movimientos tanto de iones como de fluidos hacia un lado y otro de las barreras. Entonces podemos tener que pueden o potenciar la retención de fluido intraluminal por mecanismos hidrófilos u osmóticos, ¿sí? Que ese va a ser el principal mecanismo del que les voy a hablar. Sepan que laxantes es un tema muy grande, ¿sí? Hay un montón de terapéuticas, yo las voy a hablar de las más importantes y las más utilizadas. Otro mecanismo de acción que se los voy a nombrar, pero que no vamos a ver los fármacos que los generan en esta clase, es la disminución de la absorción neta de líquidos por efectos sobre el fluido y el transporte de electrolíticos en los intestinos delgado y grueso, y que se altere la motilidad por la inhibición de las contracciones segmentarias o la estimulación de contracciones propulsivas, que en sí son los prokinéticos, que ya los vimos recién, que son los agonistas del receptor 5-HT4, los antagonistas del receptor de dopamina, ¿sí? Los agentes que se llaman motílidos, como la eritromicina, ¿sí? Esos agentes no los vamos a ver en esta ocasión, ¿sí? Los que vamos a ver son los agentes que tienen acción luminal, que son los coloides hidrófilos, los agentes osmóticos, que los vamos a ver en las siguientes diapositivas. En cuanto a los laxantes osmóticos, vamos a tener que la lactulosa y el sorbitol van a ser los dos principales fármacos que vamos a hablar en esta diapositiva, donde su farmacodinamia es bastante simple. Son disacáridos sintéticos de galactosa y fructosa que son resistentes a las disacaridasas intestinales, por lo tanto no se terminan absorbiendo. Se hidrolizan en el colon a ácidos grasos de cadena corta que lo que van a hacer es estimular la motilidad de la propulsión colónica mediante la extracción osmótica de agua hacia la luz. Como efecto adverso de este grupo, ¿sí?, va a ser la incomodidad y la distensión abdominal por ese aumento del contenido colónico y las flatulencias porque al descomponerse generan mucho CO2. En cuanto a usos terapéuticos, están disponibles en soluciones al 50 y el 70% que se administran por vía oral, y los principales usos terapéuticos es tratamiento del estreñimiento por opioides, ¿sí?, pacientes con dolor crónico o pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas que están con opioides de manera crónica, están constantemente con estreñimiento, así que son una buena terapéutica. Pacientes con vincristina, pacientes con disautonomías, ¿sí? Y algo muy importante que quiero recalcar, que es más un tema de medicina interna, pero que está bueno saber que se utiliza para la prevención de la encefalopatía hepática, ¿sí? Los pacientes con enfermedad hepática grave tienen una capacidad muy limitada de desintoxicar el amoníaco en el colon, ¿sí? Que justamente este se produce por el metabolismo bacteriano de la urea fecal, ¿sí? Entonces, justamente el paciente con insuficiencia hepática que se constipa, ¿sí?, puede generar un aumento de los niveles circulares de amoníaco a nivel sistémico por absorción. Entonces el objetivo terapéutico en estos pacientes va a ser justamente administrar cantidades suficientes de lactulosa, por lo general entre 20 y 30 gramos 4 a 5 veces al día, para producir de 2 a 3 heces blandas al día y evitar la constipación y evitar la encefalopatía urémica. Y ahora vamos a hablar del polietilenglicol, ¿sí? Es un fármaco de alto peso molecular, ¿sí? Son cadenas polisacáridas largas que dificultan la absorción y retienen agua, ¿sí?, por su naturaleza osmótica. Entonces cuando se usan en altos volúmenes, ¿sí?, las soluciones acuosas de polietilenglicol, ¿sí?, con electrolitos obviamente, ahí les voy a explicar por qué contienen electrolitos, producen una catarsis efectiva, ¿sí?, y que justamente son las preparaciones orales que más se están utilizando últimamente para la limpieza colónica antes de los procedimientos radiológicos, quirúrgicos y endoscópicos, ¿sí? ¿Cómo suele ser la preparación? Se suelen tomar 240 mililitros de esta solución cada 10 minutos hasta que se consumen 4 litros, ¿sí?, o el efluente rectal esté claro. Y para evitar esa transferencia neta de iones, o sea, que el paciente básicamente no tenga diselectrolitemias, ¿sí?, lo que vamos a hacer, en realidad no lo que vamos a hacer, sino que el polietilenglicol, estas preparaciones tienen una mezcla isotónica de sulfato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y cloruro de potasio, ¿sí?
Entonces, la actividad osmótica del polietilenglicol va a retener agua, sí, pero las concentraciones de electrolitos altas va a hacer que no difundan electrolitos desde el intracelular hacia la luz, ¿sí? Entonces el cambio iónico neto es nulo. Entonces no vamos a tener ninguna pérdida electrolítica. Como efectos adversos de este grupo, náuseas, cólicos e hinchazón suelen ser normales. Y para terminar con laxantes, vamos a hablar de los laxantes salinos, ¿sí? Que son el sulfato de magnesio, el hidróxido de magnesio y el fosfato de sodio. Es considerado que la acción de estos fármacos es resultado de la retención osmótica de agua, que luego van a estimular la peristalsis. Y además mecanismos extras, sí, que tienen algunos laxantes, como por ejemplo el magnesio, ¿sí? Los laxantes que contienen magnesio estimulan la liberación de colecistoquinina, lo que va a terminar conduciendo a la acumulación de líquido y electrolitos en el lumen, ¿sí? Y aumento de la motilidad intestinal. Tengan en cuenta que por cada mil equivalente adicional de magnesio que se agrega en la preparación y que está en el lumen, el peso fecal aumenta aproximadamente 7 gramos, ¿sí? En cuanto a efectos adversos de los laxantes que contienen magnesio, es importante tener en cuenta que son urgencia defecatoria, ¿sí? Y deposiciones de consistencia acuosa. Y además, los preparados que contienen magnesio hay que usarse con mucha precaución, o por ahí evitarse, en pacientes que tengan insuficiencia renal, ¿sí? Enfermedad cardíaca o anomalías electrolíticas preexistentes, ¿sí? Y en pacientes que estén bajo tratamientos con diuréticos. En cuanto a las sales de fosfato, ¿sí? Hay que tener en cuenta que se absorben mejor que los agentes de magnesio y por lo tanto hay que usar más dosis, ¿sí? Porque justamente nosotros queremos que la dosis, el efecto ocurra a nivel local, ¿sí? No queremos que se absorban. Pero hay un problema, que hay un riesgo en que se absorban sales de fosfato. ¿Por qué? Porque puede generar una nefropatía aguda por fosfato, ¿sí? Entonces, pacientes que ancianos o con patología renal previa o pacientes que estén consumiendo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o pacientes en tratamientos con AINES, se prefiere evitar la sal de fosfato. También, como efectos adversos de la sal de fosfato, es la urgencia defecatoria y las heces de consistencia acuosa, pero en menor medida que las sales de magnesio. Para terminar la clase les dejo otros laxantes, otros tipos de laxantes, además de los que ya vimos. Sepan que su uso es menos común, ¿sí? Se usan como segunda o tercera terapia para el estreñimiento. Se vio que se puede utilizar agentes suavizantes de las heces o emolientes como el docusato o aceites minerales, ¿sí? Los que son los laxantes irritativos o estimulantes, ¿sí? Que tienen efectos directos sobre los enterocitos, sobre las neuronas entéricas y el músculo liso gastrointestinal, y lo que hacen es producir como una inflamación limitada, ¿sí? al tracto gastrointestinal, principalmente a nivel del intestino delgado y el intestino grueso, para promover la acumulación de agua y electrolitos y estimular la motilidad intestinal, como el bisacodilo o el picosulfato de sodio. También tenemos los enemas, ¿sí? Los enemas y supositorios, que pueden estar empleados, o sea, solo como enemas o como complemento para las preparaciones intestinales que se necesite vaciar el colon, ¿sí? Y los agentes procinéticos y secretores, que hablamos un poquitito antes, ¿sí? En la parte de procinéticos, también pueden ser utilizados como laxantes, pero su uso se reserva para ocasiones específicas. Bueno, y acá terminó esta primera parte de la clase, ¿sí? Ahora van a seguir con Sofi, con la parte de antieméticos y farmacología de las vías biliares. Obviamente, antes de ver la segunda parte, como siempre les digo, tómense un descanso, ¿sí? Y vuelvan con todas las energías, que la siguiente parte de la clase es súper importante.